Padre, te rogamos que tú nos bendigas en esta noche en la lectura de este pasaje y pedimos, Señor, que así lo hagas, y no solo en la lectura, pero también en la exposición del texto. Abre nuestro corazón porque vamos a leer la Biblia. Esta es tu palabra que tú has inspirado, es santa, es pura y queremos respetarla con todo nuestro ser y queremos estudiarla con un corazón sensible a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7, y la semana pasada vimos hasta el 23, donde dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7, verso 1, Pablo pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, eso es Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pare ahí, porque si sigue leyendo nos desconcentramos, ¿ok? Eso va, lo que sigue es para el próximo, para el domingo. Aquí hay una analogía, como ustedes ven a veces en las Biblias hay algunos títulos, y esto es una comparación, es una analogía tomada del matrimonio. Este es uno de los textos más complicados de interpretar en la Biblia. ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? Ahora lo saben. Este es uno de los textos más complicados para la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Pero podemos interpretar lo que realmente dice cuando conocemos a Pablo, al apóstol Pablo, San Pablo, y la manera de pensar de él. Entonces, por eso siempre decimos, nunca se puede leer la Biblia fuera de su contexto. En otras palabras, si usted, como yo digo, corta con la tijera un texto, como este pedazo, 6 versículos, y se olvida de todo lo anterior y lo posterior, no lo va a entender. Siempre hay que leerlo dentro del contexto. Entonces, al conocer el contexto de cómo Pablo pensaba y cómo Dios, el Espíritu Santo, lo inspiraba y las cosas que él enseñaba, entonces sí podemos entender estas frases que son muy complicadas aún en el griego, en el original. Ahora, lo mismo ocurre con cualquiera de nosotros y con nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad que sí? Cuando conocemos bien a una persona, sabemos, como decimos en algunos lugares, dónde está parada. ¿Han escuchado esa frase? ¿Dónde está parada la persona? Es decir, cuál es su forma de pensar. Entonces sabemos lo que quiere una persona decir cuando habla de algunos temas que parecen por momentos contradictorios. O uno dice, ¿cómo? Ayer me dijo esto, ahora me dice esto otro. Bueno, si usted lo toma fuera del contexto de la persona y no conoce bien a la persona y la forma de pensar de la persona y cuál es el concepto global general de una idea y solamente toma lo que dijo en ese momento, es muy probable que no lo va a entender. Y eso causa muchas fricciones dentro, fuera del matrimonio, con los hijos, en la iglesia. Entonces uno tiene que aprender a conocer la gente, ¿right? Y saber cómo piensan de ciertos temas en general. Entonces cuando ponen ilustraciones, ejemplos, y a uno le parece, güey, esto parece contradictorio, no lo es cuando uno conoce la forma de pensar y qué piensa la persona frente a ese tema. Les doy un ejemplo simple. En la Biblia muchas veces se habla de ángeles, en el Antiguo Testamento especialmente. ¿Okay? Y hay una frase que dice el ángel del Señor. Cuando aparece la frase el ángel de Jehová o el ángel del Señor,
casi siempre se refiere al Señor Jesucristo en su forma preexistente. Entonces, ¿qué tal si usted escucha que de pronto alguien dice, refiriéndose a Jesús, en vez de decir Cristo o Jesucristo o Jesús, right? Que de pronto dice, porque el ángel del Señor, y usted dice, oh, está hablando de alguien más, no está hablando, ¿de quién está hablando? Cuando usted conoce la Biblia, conoce el contexto de la Biblia, y usted escucha el ángel del Señor, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. ¿Por qué? Porque usted conoce todo el contexto. Entonces, así es en nuestras relaciones interpersonales. Cuando conocemos cuál es el tema que una persona piensa sobre X cosa, ya lo hemos escuchado varias veces, hemos hablado de esa cosa, y de pronto sale con una frase que suena contradictoria, sabemos que no se está contradiciendo a sí misma o a sí mismo. Simplemente está poniendo una analogía o una explicación de algo. Cuando vemos eso en Pablo a través de todas las cartas, ustedes vieron que en el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, Pablo es uno de los más prolíferos autores, es uno de los que más ha escrito. Dios ha usado mucho a Pablo, más que a Pedro, a Juan, a Lucas, a Pablo, a Mateo. Ellos escribieron 1 o 2 libros, Pablo escribió muchos libros, entonces hay más oportunidad de conocer cuál es su línea de pensamiento, cuáles son sus conceptos inspirados por Dios. Entonces, en este caso, cuando lo conocemos bien, sabemos dónde está parado, sabemos a dónde va con estas ideas, entonces sabemos qué quiere decir frente a, por ejemplo, este ejemplo o analogía, no alegoría, sino analogía que hemos visto. Entonces, debemos interpretar este pasaje del capítulo 7 en el contexto del pensamiento general del apóstol Pablo, en vez de separar el texto y tratar de interpretarlo independientemente del resto. Está claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Pablo está diciendo que en el contexto de la humanidad hay leyes y la muerte cancela todos los contratos legales. ¿Okay? Por ejemplo, si usted está comprando una casa, tiene un contrato, la está pagando en cuotas, decimos. ¿Qué pasa si usted muere antes de terminar de pagar su casa? Pues a un muerto no le pueden cobrar nada. Entonces usted quedó libre por su propia muerte de todo contrato en la tierra. ¿Qué pasa en el matrimonio? Bueno, hay una licencia matrimonial, hay un certificado de matrimonio que se hace en la corte, etcétera, etcétera. Pero cuando uno de los dos cónyuges muere, quedó libre de ese contrato. El otro, el muerto, pues está muerto. El otro queda libre de ese contrato. Y la Biblia dice entonces, delante de Dios, puede volver a casarse. Ahora, lo que les voy a explicar no es del tema que Pablo habla, pero yo sé que tienen la curiosidad, y como me están haciendo la pregunta con sus ojos, por lo menos de Aurora, les voy a decir, aquí dice, si la mujer casada se une a otro hombre mientras el marido original vive, comete adulterio. La mujer divorciada no es la mujer casada, está divorciada. Entonces no está casada con ese marido. ¿De acuerdo? Ahora, podríamos hablar de lo que la Biblia dice en cuanto al divorcio, cuándo realmente es válido delante de Dios. Ese es otro tema para otro mensaje. Aquí simplemente tenemos que leer lo que está diciendo. Si la mujer estando casada va y se acuesta con otro hombre, es una adúltera. Su esposo todavía vive y ella está en línea legal con él. Y lo mismo va para el varón, excepto que en aquel tiempo, para los judíos, la carta de divorcio la daba siempre el hombre. La mujer no podía dar carta de divorcio hasta cierto tiempo, después cambió eso. ¿Okay? Entonces, ¿por qué fue así? Es injusto. No lo mire con los anteojos del año 2023. Estamos hablando de 2000 años atrás, right? Y había ciertas cosas culturales que eran diferentes. Ahora, no estoy hablando de cómo Dios aprueba o desaprueba el divorcio, eso no es cultural, eso es Biblia. Estamos diciendo por qué aquí solamente menciona a uno y no menciona al otro. Cuando vamos avanzando y vamos a la carta de Corintios, las cosas cambian.
Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y le escribe a los dos, marido y mujer. En este caso está solamente poniendo un ejemplo. Pablo no está debatiendo el divorcio, ni está hablando del divorcio. Realmente lo menciona para decir, hay un contrato legal que la esposa y el esposo tienen mientras uno de ellos vive. Cuando murió la esposa está, para el ejemplo de Pablo, libre para casarse, ni siquiera unirse, dice casarse con otro. Entonces, mirando ese ejemplo, Pablo lo pone entre el asunto de la ley de Dios. ¿Qué hacemos los cristianos con el Antiguo Testamento? Desde Mateo hasta Malaquías, primer libro hasta el último del Antiguo Testamento. ¿Qué hacemos con lo que es llamado la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Qué hacemos con todo eso? Porque ahí hay muchas leyes. Están los 10 mandamientos, pero también hay leyes ceremoniales que tenían que ver con el tabernáculo, los sacrificios, el templo. ¿Qué hacemos con todo eso? La Biblia dice, ya no lo usamos más, porque todo eso apuntaba ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Viene el Señor Jesucristo, muere en la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué vamos a seguir haciendo lo que la ley decía apuntando a Él cuando Él ya vino, ya se cumplió? Entonces, en la época de Pablo, como lamentablemente aún hoy, hay gente que aún dice es cristiana y sin embargo quiere volver al sistema sacrificial judío. Hay un movimiento llamado Raíces Hebreas que está penetrando en muchas iglesias, lamentablemente, y a gente que no conoce bien la palabra de Dios, cristianos me refiero, son confundidos a veces. Por eso no hay que ignorar la palabra de Dios y hay que interpretarla bien. Entonces hubo una onda que ya está desapareciendo de a poco en las iglesias en general, donde parece que todos teníamos que transformarnos en judíos. De repente había que vestirse como ellos, cantar como ellos, danzar con el pandero, hacer todo eso. Y uno dice, güey, yo no soy judío. Y no estoy en la sinagoga. Y no hace 2000 años atrás. Entonces dejémosle a ellos, no a nosotros. La Biblia nunca nos dice que nosotros tenemos que hacer eso. Ahora, no es pecado si lo hacemos hasta cierto punto. Llega un momento en que si estamos queriendo volver al plan anterior, entonces sí estamos pecando. ¿Por qué? Porque, ¿y entonces qué hacemos con Cristo? ¿Ven? Entonces ahí sí hay una contradicción. Pablo está escribiendo en la iglesia en Roma. Recuerdan cuando comenzamos este estudio, la iglesia en Roma estaba compuesta por judíos que ahora aceptaban a Jesucristo como su Mesías y por gentiles, todos los que no eran judíos, que también estaban aceptando a Cristo como su Salvador, su Mesías. Y ahora estaban juntos. Yo les dije varias veces, para nosotros hoy eso es normal. Aquí estamos de diferentes razas, pueblos, naciones, en cualquier iglesia podemos tener un montón de gente junta. No era así hace 2000 años. Judíos y gentiles por siglos andaban pelea, ¿okay? Los judíos tenían refranes hacia los gentiles y le llamaban perros. Y no quieren saber lo que los gentiles llamaban a los judíos. Jesucristo los unió, pero no políticamente o sociológicamente, sino que en ambos casos, judíos y naciones gentiles, aceptaron al Señor Jesucristo como el único salvador de sus vidas, de sus pecados, y entonces vinieron a ser uno, la iglesia. Entonces, alrededor del mundo, desde hace 2000 años, cualquier iglesia realmente cristiana tiene gente de todas partes. Y en los Estados Unidos eso se ve aún más que en otras partes del mundo, porque es el país más multicultural del mundo. Entonces es muy normal ver eso y es maravilloso poder ver eso. Entonces, lo que Pablo está haciendo acá es, y les digo todo eso porque él habla del misterio escondido y el misterio era ese, que al venir Jesucristo uniría también a estos dos pueblos. Ahora, Pablo presenta un contraste entre los dos estados del ser humano. Por eso, lamentablemente, no apareció ahí, pero en la pantalla, pero el título es Antes y Después de Cristo. Y es suena medio extraño, porque uno piensa antes de Cristo, después de Cristo, y piensa en el calendario. Mi intención no era el calendario, no es. La intención es lo que Pablo dice, cómo es una persona antes de conocer a Jesucristo, cuando aún no es salvo de sus pecados, todavía no recibió a Jesucristo, todavía no se arrepintió, tiene ideas, conoce religiosamente, pero no llegó a la conversión a Cristo.
¿Y cómo es ahora que sí ha conocido a Cristo? ¿Cómo somos nosotros? La mayoría, o casi todos nosotros, y los que ya hemos aceptado a Cristo. Entonces es el antes y el después es lo que está diciendo aquí Pablo. En los versículos 1 al 3, Pablo habla del antes, cómo éramos antes, incluyendo a él, Pablo. Pablo dice que escribe a los que entendían el propósito de la ley, o sea que no está escribiendo a la gente que está fuera de la iglesia, sino a la gente que está dentro de la iglesia. Y tanto judíos e inclusive gentiles, hasta cierto punto, conocían el antiguo pacto. Los judíos por ser el pueblo escogido por Dios, gentiles porque conocían historias. Vamos a muchos años antes, cientos de años antes de que Pablo escribiese esta carta. ¿Ustedes recuerdan a una prostituta llamada Rahab? En la Biblia conocida como Rahab la ramera. ¿Quién quiere ser conocido así, verdad? Pero bueno, era famosa, como son muchas prostitutas, especialmente en pueblos pequeños, y Rahab escondió a los espías de Israel cuando los espías entraron a espiar esa tierra que tenían que ir a conquistar. Y observen lo que pasó. Ella los escondió, no quiere decir que hubo relaciones ilícitas entre ellos, simplemente utilizó su lugar, los escondió, y cuando los escondió, ella dice por qué los escondió. Y ella dice que los escondió porque el pueblo de ella, no judío, había escuchado historias acerca del poder de Dios, Jehová de los ejércitos, el verdadero y único Dios, de cómo había hecho que los judíos triunfaran y cómo les abrió el mar para que pudieran pasar y los egipcios fueron hundidos en el mar. Ahora observe, esta era una mujer pagana, tenía dioses paganas, era una ramera y sin embargo conocía la historia judía. ¿Se imaginan 100 años después cuando Pablo escribe a los romanos? Los gentiles conocían estas historias. Los no judíos tenían idea del antiguo pacto, aunque no le hacían caso, pero hasta cierto nivel, no muy bien interpretado, como pasa hoy en día con los que aún no son creyentes, tienen idea. Por eso yo les digo a ustedes siempre aquí en la red, una cosa es conocer acerca de Dios, otra es conocer a Dios. ¿Okay? Usted puede decir, yo conozco acerca del presidente. Por supuesto, están todos los medios de comunicación, sabemos quién es. ¿Quién de nosotros lo conoce personalmente? ¿Alguien? No, seguramente que no, es muy complicado llegar a ese nivel. Entonces, ¿de qué sirve simplemente conocer acerca de alguien? Bueno, hasta cierto punto sirve, pero ¿de qué sirve conocer acerca de Dios? Acerca de la historia de Jesús, acerca de la cruz, si no hacemos nada al respecto. Es mera información, solamente es información. ¿Okay? El problema es que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es decir, cuanto uno más conoce, más responsabilidad tiene. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Pablo escribe a romanos y Pablo escribe a judíos en Roma. Y entonces les está diciendo, entienden o entendían el propósito de la ley de Dios, tanto judíos como gentiles, hasta cierto punto los gentiles, pero lo conocían. Bueno, miren, ¿qué pasó con la ley? Hay una liberación de esa ley. En otras palabras, dice Pablo, antes no podíamos cumplir con la ley de Dios. Y en varios sermones que están filmados, grabados, usted los puede ver o oír. En varios sermones antes dijimos esto. ¿Cuál es el problema con los 10 mandamientos? ¿Cuál es el problema con el resto de la ley de Dios? Que nadie los puede cumplir a la perfección. La Biblia dice, no matarás. Y usted dice, ahí sí, yo todavía no maté a nadie. O nunca pienso que voy a matar a nadie. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, Jesús explica qué significa no matarás. Dice que si uno tiene odio contra su hermano en su corazón, para Dios es como que ya mató a esa persona. Otro texto dice, no cometerás adulterio. Y Jesús, ¿cómo lo explica? ¿Cómo interpreta eso? Dice, pero yo les digo, cualquiera que esté pensando en el adulterio, cuando ve a otra persona, ya adulteró delante de Dios en su corazón. Imagínese si ve pornografía. Entonces uno dice, los 10 mandamientos son terribles. Son maravillosos, pero son terribles. Son la guía moral para la humanidad, pero ¿quién cumple eso al pie de la letra? Zero, nadie. Entonces, ¿para qué están? Es la pregunta.
La pregunta es, la respuesta es esta. Los 10 mandamientos, que es la ley moral, como las otras partes de la ley, civil y todas esas cosas, están para mostrarnos que solamente Cristo pudo cumplir la ley y que nosotros somos pecadores y que todos los pecadores estamos destituidos de la presencia de la gloria de Dios y la única manera de reconciliarnos con Él es aceptando que Él vino para salvarnos, en la persona de su Hijo, Señor Jesucristo, como hombre. Sí, Dios hombre, pero como hombre. Él dependió aquí de su Padre, de Dios, cumplió al derecho la ley sin fallar jamás, y así Él murió cargando con nuestra culpa y nuestro pecado. Entonces, cuando venimos arrepentidos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida, le pedimos que nos salve. No solamente nos reconcilia con Dios y por lo tanto no vamos a la condenación, somos salvos, no hay infierno para nosotros ahora, pero además se imputa, es decir, se aplica la vida perfecta de Dios a nuestra vida. Entonces Dios nos mira a través de su Hijo, como decimos, porque ahora nos asociamos con Él, somos adoptados por Dios a través de Cristo, entonces Dios no nos culpa más de pecado. Decimos en inglés, got it? ¿Okay? ¿Lo entendimos? Ahora, al mismo tiempo, eso no significa que nunca pecamos, decíamos el domingo. Tenemos un abogado, Jesucristo. No significa que nunca pecamos, significa que ya no estamos esclavizados del pecado. Ya no nos domina como un esclavo y nosotros no podemos hacer nada por eso. Ahora tenemos poder en el Señor para no estar dominados por el pecado. Entonces, ¿de qué sirve la ley todavía para nosotros? La palabra de Dios en otro texto dice que una de las funciones de la ley fue ser un ayo, A-Y-O. ¿Qué significa eso antiguamente? O todavía existe la palabra, pero es muy vieja en español. Es un guía, es un tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Apunta a Cristo. Los judíos sabían, iba hacia el Mesías. Es un ayo, es como un guía. Los niños ricos tenían un ayo. ¿Ok? Diríamos hoy una ama de llaves, alguien un poco más que eso, que los criaba realmente, hasta que tenían la mayoría de edad. ¿Ven? Entonces, dice, la ley cumplió esa función, pero también la ley sigue siendo para nosotros un código moral. Observen que las leyes de la humanidad, por lo menos en los países cristianizados, están basadas en los 10 mandamientos. Aquí en los Estados Unidos están en muchas cortes, en algunas las han sacado, están por todos lados, y están en algunos de los países nuestros también. Lo que pasa es que están escondidos o no nos han dicho, pero este es el país donde más eso ha agarrado fuego, se ha entendido, por lo menos al principio, ahora ya no tanto, pero es una de las razones por las cuales también creemos que el país ha avanzado tanto, a pesar de que ahora estamos mal, ¿no? Pero la idea es que la ley sirve, es una diferencia. El que vamos a ver hoy el domingo es que nuestra relación con la ley ha cambiado. Pero no podemos desechar la ley. Es la relación que nosotros ahora tenemos con la ley. Antes no podíamos cumplir la ley porque nuestra naturaleza pecaminosa no tenía poder para lograrlo. Ahora, gracias al Señor Jesucristo, estamos fuera del dominio de la ley. Ya no es nuestro amo. Tenemos poder para vencer el pecado. Ha habido un cambio de perspectiva, ha habido un cambio de naturaleza espiritualmente, dice la Biblia. Esta analogía con la ley civil del matrimonio es útil porque explica que cuando nosotros no éramos salvos, estábamos bajo el dominio y la condenación de la ley. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice en la ley, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y vuelve a repetir el Nuevo Testamento. Entonces, atrapados y condenados. Entonces, la analogía es, cuando vinimos a Cristo, morimos a aquel viejo amo que era la ley. Entonces ya no nos domina. La ley tenía esa función de mostrarnos a Cristo como un ayo, pero también la ley tenía, como yo les digo, como un espejo, como esos vidrios que vemos ahí, uno se mira. Entonces es como que la ley está diciendo, este es usted.
Este es usted, este soy yo. Pecador perdido, no puede cumplir lo que Dios ordena y Dios es santo, santísimo, no podemos estar en contacto con él. Esto es lo que la ley dice. Y al mismo tiempo la ley, al decir no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no harás, observe que por haber nacido con una naturaleza pecaminosa, nos dicen que no hagamos algo y inmediatamente es lo que queremos hacer. No me diga que no, porque si me dice que no, usted no es de este planeta. En este planeta Tierra, así somos los humanos, yo también. Es naturaleza. Uno quiere. El domingo pasado comenzamos con el mensaje diciendo, todos los seres humanos nacimos con una naturaleza rebelde. Si nos dicen, esta es la voluntad de Dios, si esta es su voluntad, vamos a ir por nuestra voluntad, no por la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos cuando somos cristianos? La tensión ahí está, pero ya no hacemos nuestra voluntad, porque ahora tenemos un nuevo amo, Jesucristo. Y a veces aún así, ¡pup!, caemos en pecado, pero porque tenemos a Él en nuestra vida, nos convence, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Ya nos ha lavado de eso, pero tenemos que limpiarnos de esto y nos vuelve a corregir. Dios a que ama, castiga como un padre a su hijo, a quien quiere, dice la Escritura. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces continuamos. Antes no podíamos cumplir la ley, los mandatos, los estándares de Dios. Hoy, gracias a Cristo, estamos fuera de esa condenación y dominio y podemos vencer el pecado porque el Señor vive en nosotros. Dijimos la analogía con la ley civil del matrimonio es útil porque explica que cuando no éramos salvos estábamos bajo el dominio de la ley y la condenación de la ley. Pero desde que Jesucristo vino a nuestras vidas ya no estamos bajo el dominio de la ley, pero observen lo que pasa. Ahora estamos bajo el dominio de Cristo. En otras palabras, cambiamos de amo. Los seres humanos, como decíamos el domingo, jamás podemos decir que somos totalmente libres. Yo les dije el domingo, la libertad es una ilusión, espiritualmente hablando. Es una ilusión. Nadie es 100% libre. Les doy un ejemplo de la tierra. Somos Estados Unidos de América, ¿right? Bastión de la democracia, de la libertad. Parece que no hay un país tan libre como nosotros, por lo menos en papeles y en muchas prácticas. Esta es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes y yo somos 100% libres del gobierno? Nadie. Pagamos nuestras taxas. Es un impuesto. ¿Qué significa la palabra impuesto? Algo que se impone. No es una sugerencia. Es una obligación. ¿Right? Tenemos reglas de tráfico. Gloria a Dios, algún día se van a cumplir. Ahí tenemos reglas de tráfico. ¿Por qué tenemos reglas de tráfico? Eso nos muestra que se necesitan y al mismo tiempo nos muestra no hay 100% de libertad, gracias a Dios. Si no sería anarquía. En una anarquía nadie quiere gobierno, cada uno hace lo que quiere y ahí andamos como andamos en algunos países, ¿verdad? Yo estaba en algunos países que para salir del punto A al punto B tardaba 2 horas cuando podía haber dado 10 minutos. ¿Por qué? Porque nadie respeta las luces, porque nadie respeta las líneas. Porque me acuerdo en un país que no voy a nombrar, pero estábamos en un carro y uno estaba así, el otro así, el otro así, el otro así. Yo pensaba, aquí nadie sale a menos que alguno vuele para arriba. Y ¿cómo hace? Nadie quería decir, pase usted primero. Eran yo primero. Y ahí estaban todos luchando a ver por qué ¿para qué tienen líneas marcadas en la calle si no creen en las líneas? No sé si es un problema geométrico, visual o es un problema espiritual. Es yo primero. Ahora, todos perdíamos tiempo. Pero esa es la naturaleza típica del ser humano. Cuando venimos a Cristo, Dios cambia eso. No quiere decir que no está la lucha dentro nuestro. La lucha está. Seguimos siendo seres humanos aquí con esa lucha. Pero ahora tenemos poder para vencer esa lucha, porque Dios cambia nuestra perspectiva de la vida. Dios cambia nuestra naturaleza. Hay una cosa sobrenatural
milagrosa realmente que ocurre ahí. Entonces, ahora estamos casados con Cristo, es la idea. Él es nuestro amo, hemos cambiado de dueño, estamos casados con Él, Él ha muerto, ha resucitado, o sea, ha vencido la muerte, y vivimos bajo el dominio de la ley de Dios, ya no bajo el dominio de la ley, digamos, de Dios en cuanto a que somos regenerados ahora. Una mujer casada, como decíamos antes, no puede vivir con otro hombre mientras está casada o comete adulterio, lo mismo pasaría con el hombre. La muerte a la esclavitud del pecado anula el señorío de la ley sobre nosotros. La ley en este contexto era el esposo anterior, el creyente murió a esa ley. En cuanto a lo que la ley estaba obligándole y que no podía cumplir, la relación matrimonial se rompió con la muerte de uno de sus participantes, en este caso del creyente, no de la ley. Ajá, cacha, los agarré. Ustedes a veces pueden pensar como muchos otros, entonces la ley murió. No, el que murió fue el creyente. La ley no muere, la ley sigue, por eso está en la Biblia, por eso no arrancamos la página o el Antiguo Testamento, ahí están nuestras Biblias. El que murió fui yo, no la ley. El que murió a la ley fue usted, fui yo, ¿okay? En Cristo, porque Él cumplió la ley por nosotros. Entonces, la relación se rompió porque uno de sus participantes, en este caso el creyente, murió cuando puso su fe en el Señor Jesucristo y en lo que Él hizo. Así que la muerte de Cristo es nuestra muerte al pecado. Esta es la realidad que se expresa cuando nos bautizamos. Los cristianos tenemos lo que llamamos el bautismo bíblico. El bautismo infantil no aparece jamás en la Biblia. En la Biblia aparece el bautismo del creyente. ¿Qué significa? Una persona recibe a Jesucristo como su Salvador y su Señor, y cuando se bautiza, no, un baby no entiende eso, se bautiza cuando hubo una conversión a Jesucristo. Cuando dice, yo confieso públicamente que Jesucristo es Dios y vino al mundo y Él ha venido a cargar con mis pecados, Él ha muerto y ha resucitado por mí. Por lo tanto, yo he muerto espiritualmente hablando a mi vieja vida y ahora resucito una nueva vida con Cristo. Ahí hubo un pacto que se hace eternamente. Es como cuando en una boda se ponen los anillos. Sea en la corte, sea aquí, alguna cosa legal. Entonces, en el bautismo se expresa eso y un par de cosas más, pero eso es básicamente lo que está allí ocurriendo. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos muestra que ahora en Cristo caminamos en el fruto que Dios, en la obra que Dios preparó para nosotros. Efesios 2:10 dice que Dios nos creó para Él. Dice que Él nos creó para buenas obras. No para que ganemos la salvación con las buenas obras, sino porque ahora somos nuevas personas. ¿Sí? Entonces, nos salvó para dar fruto. Un autor dice para ser productivos para Dios. Así que, para ir concluyendo, vemos lo que Pablo concluye en los versículos 4 al 6. El enfoque de Pablo en la ley es verla como algo que conduce al pecado y a la muerte. Y dice, porque cuando estábamos en el reino de la carne, las pasiones pecaminosas provocadas por la ley actuaban en nosotros de modo que llevábamos fruto para muerte. ¿Qué significa esto? Que por la naturaleza rebelde con la cual nacimos, los humanos siempre tenemos la tendencia a oponernos a las restricciones, como dije recién. Y por eso pecamos. ¿Y qué cree que produce? Muerte. ¿Ven? Espiritualmente, hacia otros. En contraste, el camino o ley del Espíritu se menciona en el versículo 6 que leímos juntos. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Eso es una libertad porque tenemos ahora otro amo. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Otra traducción lo dice así. Pero ahora al morir a lo que una vez nos ataba, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en el nuevo camino del Espíritu Santo y no a la antigua usanza del código escrito. Es otra traducción. Entonces la ley revela muy fuertemente nuestro pecado. Y saben, no hay conversión o salvación a Cristo Jesús si primero no hay una fuerte convicción de pecado. Si uno le dice a alguien, usted tiene que aceptar a Cristo como Salvador, la persona va a decir, ¿Salvador de qué? ¿De qué me tiene que ser salvo? ¿Salvarme de qué?
Bueno, salvarle de sus pecados, porque sus pecados le han separado de Dios y le llevan a la condenación. Y mucha gente dice, yo ni sabía que era pecador. Simplemente sé que nadie es perfecto. Pero pecador es una palabra muy fuerte. ¿Qué significa? ¿Ven? Entonces, ¿qué significa pecador? Que simplemente comete actos pecaminosos, como robar, maldecir, tener malos pensamientos. Pregúntese, ¿y por qué hacemos eso? Porque nuestra naturaleza, desde que somos baby, ya nacimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Recuerdan mensajes atrás? Desde Adán, al pecar como representante de la raza humana, eso pasó a todos nosotros. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Nosotros le pedimos perdón cuando realmente hay dolor por nuestro pecado. Hay un texto en la Biblia que vamos a ver otro día que dice, la tristeza que realmente es tristeza válida es la tristeza que Dios mismo produce, es un regalo de Dios para que nos arrepintamos. Entonces, por eso en esta iglesia tenemos mucho cuidado con, nada más repita después de mi esta oración, porque puede ser o no sincera esa oración. El asunto es que usted no va a ser salva o salvo si un día de verdad no siente el peso de su pecado, y esa es la tristeza según Dios, dice 1 Corintios en la Biblia, y si uno dice, wow, esto es terrible, esto es lo que llevó a Cristo a la cruz, esto es lo que me va a llevar a mí al infierno, eso lo tiene que recibir de Dios, eso produce arrepentimiento y ahí es donde uno viene a confesarle al Señor, Señor, por favor, sálvame, yo soy pecador. Si no, es un cambio de religión. Y eso no salva a nadie. ¿Okay? Entonces no se trata de cambiar la etiqueta, se trata de cambiar el producto. No hay conversión a Cristo si primero no hay fuerte convicción de pecado, y esto es parte del propósito de la ley. Todo ese Antiguo Testamento está para mostrarnos lo miserable que como seres humanos somos hasta que venimos a Cristo. ¿Okay? Quien rechaza a Jesucristo se pregunta, ¿de qué debo ser salvo? Ya que no soy una mala persona. ¿Escucharon alguna vez eso? Yo no soy una mala persona, pero la Biblia dice no hay 10 buenos. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la convicción de pecados de todas maneras no es suficiente para ser salvo. Si llegamos a la convicción, pero nada más, ¿ahí lo dejamos? No. La convicción nos confronta con la necesidad de ser salvos y produce en nosotros lo que les decía recién, 2 Corintios 7:10 en la Biblia. Tristeza según Dios que produce arrepentimiento. El texto dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, si solamente lo que una persona siente es culpa, pero lo deja ahí, si todo lo que uno siente es remordimiento, pero lo deja ahí, eso no salva a nadie. El asunto es cuando Dios mismo produce esa tristeza y angustia por ser pecadores, eso lleva a la salvación, porque inmediatamente la persona quiere ser salva. Así que aunque tengamos la victoria en Cristo y no haya ya condenación para nosotros, ¿okay? Siempre vamos a tener una fuerte convicción, o debemos tener, de pecado. En otras palabras, del mismo modo para el creyente, Dios no se glorifica a menos que haya una fuerte convicción de nuestra batalla constante contra el pecado. ¿Ver la diferencia? Cuando no éramos de Cristo, llegó un momento, yo recuerdo en mi vida, y era un niño, llegó un momento en que me sentí miserable, sentí ese peso, lo venía escuchando por años, levanté la mano a cada vez que el pastor decía quién quiere ser salvo, pero no había tenido todavía esa convicción. De pronto esa convicción vino a mí. Yo creo que gente estaba orando por mí, mis padres y otros. Y me acuerdo que un pastor estaba predicando y de pronto vino para mí una convicción terrible de realmente verme, oh my gosh, soy hijo de cristiano, mis padres sirven en la iglesia, sé textos de memoria, canto con los niños en la vida, pero yo no soy salvo. Yo creí que lo era y de pronto, ¿quién creen ustedes que hizo eso en mi vida? Dios. No es algo que yo intelectualmente puedo hacer y menos a esa edad. Luego, ¿qué pasó? Ok, vine a Cristo, el Señor me salvó, no problem. Luego, como cristiano, ¿cómo trabaja este texto de 2 Corintios? En este caso,
aunque nosotros ya somos cristianos, escuche esto, Dios no se glorifica en nuestras vidas a menos que haya una fuerte convicción de nuestra batalla diaria y constante contra el pecado. Por eso aparece el texto de Efesios 6, 10 al 20, cuando habla de la guerra espiritual y cuando habla de la armadura del cristiano. ¿Para qué queremos una armadura si no hay guerra, verdad? O si no hay batalla. Obviamente, si Dios nos da una armadura, es para pelear en contra del enemigo. Y el enemigo no somos nosotros, el enemigo es Satanás. En este mundo el pecado y las pruebas son experiencias diarias que no debemos negar. Por eso decíamos en la reunión de oración, yo lo veo como un ataque diabólico en muchas iglesias, donde la gracia y no el arrepentimiento. Eso está apartando a gente del Señor, eso está abriendo las puertas a que el enemigo haga de las suyas. Miren lo que dice 1 Pedro 5, 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo va a resistir usted al diablo si piensa que no le tienta? Si piensa que usted ya no tiene pecado. Usted ya no es, legalmente ya no es condenado, pero pecado mientras estamos aquí va a ocurrir. Entonces hay una lucha, dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, o sea, otros cristianos, en todo el mundo. Es decir, a todos nos pasa lo mismo. No está hablando de las persecuciones, porque en todo el mundo no ocurría eso. Está hablando de que esa es la lucha que todo cristiano sigue teniendo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo que estemos en la vida, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es un proceso. Luego dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y como les dije, Efesios 6, 10 al 20, Dios nos da una armadura. ¿Por qué? Porque hay una lucha diaria contra el pecado y contra huestes espirituales de maldad. En Gálatas 2, 19 al 21, ¿qué dice Pablo a los Gálatas? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué está viviendo en la fe del Hijo de Dios? Porque no puede vivir de otra manera. No hay otra manera de luchar contra el pecado, aún como cristianos. No desecho, dice, la gracia de Dios, dice Pablo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que en conclusión, antes estábamos sin la gracia salvadora de Dios. Estábamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa con la que todo ser humano hemos nacido, pero ahora estamos bajo el dominio y el poder de la gracia de Dios. Entonces estamos libres de la ley, es decir, de la condenación de la ley, pero Cristo nos salvó de la condenación de la ley establecida para todos los seres humanos porque todos pecamos y ahora ha cambiado nuestra relación con la ley. Y vamos a continuar hablando de qué hizo realmente eso el domingo. Padre, te damos gracias porque hay tanto que tú nos enseñas en tu palabra, porque tú dices que tu palabra es verdad y lo comprobamos, tu palabra es verdad. Ayúdanos, oh Señor, a no solo entender intelectualmente estas cosas, pero de verdad a que se apropien a nuestras vidas, Señor, y que cualquier persona en cualquiera de las 4 congregaciones que está escuchando mi voz en este momento, que aún no te conoce, que aún no ha experimentado ese dolor por su pecado, esa tristeza que es según tú, oh Dios, dale ese regalo para que entonces pueda ver al Señor Jesucristo, el Salvador, y venga corriendo a sus pies. Oramos con mucha gratitud a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Concluimos en un par de minutos. Que el Señor les bendiga.